El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos. Mientras estaban ofreciendo sus sacrificios, Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. Muy bien, hablar de la palabra de Dios siempre es un reto y siempre es un cuestionamiento para el que predica, porque, como dicen, pues el buen juez por su casa empieza. Entonces, a veces es difícil no a veces, siempre, cuando uno se da cuenta que pues no está a la altura, no está a la altura de la enseñanza ni de ser sacerdote. Como a ustedes muchas veces les puede pasar que no se sienten a la altura de ser papás o de ser esposos, ¿sí? Porque la regamos, fallamos. Y entonces caemos en el pecado. ¿Caemos en el qué? ¿Qué es el pecado? Hay muchas definiciones. Les he enseñado, hemos compartido: pecar es no estar en el lugar que me corresponde. Pecado es el daño que me hago a mí mismo. Y hoy vamos a aprender también otra forma de entender el pecado. El pecado es la esclavitud que hace de mi alma, que hace de mi vida, que hace de mis sentimientos, que hace de mis pensamientos. Me vuelve esclavo. Y como esclavo no soy libre. No hago lo que puedo y lo que debo hacer, sino hago todo lo contrario. Entonces, siempre cuando estamos esclavizados, necesitamos algo que pueda ayudarnos a salir de eso. Esto se lo trataba de explicar a los niños, que normalmente los papás piden muchas cosas, hasta caen gordos a veces los papás, ¿sí o no? Cuando estamos chiquitos: hijo, ve a la tienda. Hijo, limpia tu cuarto.
¿Sí o no? Y yo recuerdo cuando mi mamá me pedía, me caía gorda, en el buen sentido, sino que, oye, ¿qué no ve que estoy tan ocupado jugando? ¿Qué no ve que estoy concentrada en mis sueños? ¿Para qué me despierta? Que no puede ir otro de mis hermanos, siempre yo y yo y yo y yo. Como que llega un momento en que dices, oye, ¿por qué mi mamá o por qué mi papá me dan tanta lata? Yo les preguntaba a los niños, ¿por qué papá y mamá nos están diciendo esas cosas? Les pregunto a ustedes, niños grandes, a ver, niños grandes, ¿por qué sus papás les decían esas cosas? Ok, eso es una razón, para educarlos. ¿Para qué más? Bueno, es manifestar el amor. ¿Para qué más? Para que sepan hacer las cosas, pero sí, pero ¿para qué más? Por obediencia, está bien, para enseñarlos a hacer, está bien, todo está bien, pero ¿para qué más? Para que sepan valerse por sí mismos, está bien, ¿para qué más? Para que sean útiles, ¿sí? Para que sepan hacer las cosas, está bien, pero ¿para qué más? Para ser responsables, ¿para qué más? Para escuchar. Miren, todo está perfecto, pero al final de cuentas, ¿qué pasa con la mamá que tiene todo el quehacer? Atender al marido, luego atender a los hijos, luego el quehacer, luego las tareas. ¿Cómo se pone la mamá? ¿De buenas o de malas? Bueno, mi mamá dijo la palabra correcta, histérica. Ella lo dijo, no yo. Déjenme decirles, como breviario cultural, la histeria es un término que viene de la palabra útero. Y se pensaba que la locura en las mujeres era por el útero, por sus periodos menstruales. Entonces ahí esta mujer está histérica, tiene problemas con el útero. Pero bueno, esa es una raíz que le ponen ahí medio rara. Ok, entonces se pone de malas. No pasa lo mismo a veces con el marido, que llega del trabajo con todos los problemas. ¿Y cómo también llega a veces? ¿De buenas o de malas? ¿Sí o no? No, hombre, y con unas caritas que dices, me acuerdo cuando mi papá entraba por un lado de la casa, yo salía por el otro. Dice, patitas, ¿para qué te quiero? Córrele, compadre. ¿Por qué? Porque llegan de un genio. Ahora, vuelvo a decir, ¿para qué les dicen eso a sus hijos? Para servir, para que aprendan. A ver, para que sí, pero falta algo, una palabra clave. No, se las voy a decir, para que los ayuden a ustedes. Al final de cuentas no es eso, es que ustedes no me ayudan nunca. ¿No dicen eso las mamás? Es que me dejan sola. ¿No dicen eso? Entonces, ¿para qué les dicen? ¿Para qué les dicen? Para que les ayuden y no tengan esa cara de riñón compungido, guarache aplastado, sargento mal pagado, porque te pones de malas, porque sientes toda esa presión del trabajo, de la casa, de esto, del otro, y pides ayuda. ¿Pides qué? Al final de cuentas, sí, para educarlos, para que sean buenos, que no solamente es eso, es para que les ayude. ¿Sí o no? ¿Cómo disfrazamos las cosas de nobleza? No, es para que crezcan, para que sean buenos, para que porque necesitas que te ayuden. Pues sí, para que no estén pero te ayuden, en pocas palabras. O sea, si somos honestos, la razón es que te ayuden. Claro, conlleva también formación, educación, que aprendan a ser independientes, que aprendan a hacer las cosas, pero al final de cuentas, que te ayuden. Mi mamá decía, si no me ayudan, no me estorben. Oye, pues si no me vas a ayudar, no me hagas más pesado el trabajo, ¿verdad? ¿Y qué tal son los jóvenes para eso? ¿Sí? Hijo, ve, ay, mamá. Y hasta se lo hacemos larguito, ¿no? Ay, mamá. Porque ¿cómo friegan? Esto es bien interesante.
porque la palabra de Dios hoy nos presenta un planteamiento maravilloso. Déjenme hablarles de un personaje que ustedes ya han oído hablar. Se llama Moisés. Este hombre, de alguna manera, va a descubrir algo en sus compatriotas. ¿Se acuerdan cuál es la historia de Moisés? Moisés nace un tiempo en donde el faraón quiere destruir a los judíos, no quiere que crezcan como pueblo. Dice, bueno, vamos a matar a los niños varones y dejamos a las mujeres. ¿A qué le suena esto? Al aborto, ¿no? Al asesinato, que no hay ninguna diferencia con lo que se está haciendo ahora con nuestros niños. Esto del virus que le da a las mujeres embarazadas, el famoso chacachaca, que ya no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama, doctor? Zícale, ¿o cómo? Zika. ¿Zika qué? Es una mentira para que la mujer no se embarace. Así de fácil. Es una mentira. ¿Por qué? Porque pues no funcionan métodos anticonceptivos, no funciona la pastilla, pues vamos a buscar. Y en Estados Unidos tienen una consigna: a las mujeres latinas, en cuanto tienen oportunidad, me las castran o me las operan. Y las mujeres ni enteradas. Hay muchas formas de hacerlo, a través de medicamentos o a través de cirugías, obviamente. Pero bueno, no hay mucha diferencia con lo que ahora estamos viviendo. El caso es que Moisés nace en ese tiempo, su mamá quiere salvarlo, lo mete en una canasta, de ahí viene el término Moisés, que se pone a los niños en un Moisés, ¿sí? Bueno, de ahí sale ese término y significa sacado de entre los ríos. Moisés lo pone en la canasta y lo deja en el río. Lo encuentra la hermana del faraón y lo adopta. Moisés crece como príncipe, pero no deja de ser judío. ¿Qué es lo que sucedió con Moisés? Empieza a crecer con todos los privilegios, pero la sangre llama. Y entonces aprende algo bien importante. A ver, ustedes que todos lo saben y lo que no lo inventan, ¿cuál es la parte más importante de la oración? Perdonar, no, de la oración. La escucha. Y antes de la escucha, sí, la escucha, pero hay otra más importante. ¿Cuál será? Saber que Dios habla. ¿Sí o no? A ver, mujeres, levanten la mano las que han estado enamoradas alguna vez en su vida. No digo que ahora, ya para no quemarlas. Sí, porque si no luego les meto en broncas. Que alguna vez hayan estado enamoradas en su vida y que van a saber que el novio habla. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Atenta. En mi época no había celulares, había un teléfono nada más en la casa de mis papás. Y mi hermana sabía que le iba a hablar el novio y nosotros éramos medio mulas. Bueno, mulas y medio. Porque sabíamos que estaba esperando, entonces estábamos cerca del teléfono, cualquiera de los tres. Y entonces sonaba el teléfono y mi hermana, hagan de cuenta, le ponían resortes y... Pero ya estaba alguien cerca de los hermanos y... Éjele, te gané. No, es para mí. No, éjele, te gané. No, no está. Y le colgábamos. Bueno, pues travesuras de hermanos, travesuras de hermanos. ¿Cuántos no hicieron eso? A ver, levante la mano. Yo sí lo hice. Bueno, mi hermana esperaba la llamada del novio y estaba atenta. ¿Estaba qué? Ahora, pues ya no hay tanto problema. Ahora sacan su celular y nada más sienten que vibra y están ahí. Parece que le están dando toques. Ay, ¿qué pasa? No, pues el celular. O si oyen el tirín, ya llegó un mensaje. Y más si esperan, bueno, ahí lo malo es que están tan atentos a cualquier mensaje que ni siquiera es para ustedes, pero como lo tienen conectado al celular, el Facebook, entonces todo ahí les llegan y ahí están, ay, ¿qué puso esta? ¿Ya qué puso la otra? Bueno, estamos atentos porque alguien está hablando, que es una de las cosas que nos enseñan los papás. Cuando mamá y papá hablan, ¿qué tenemos que responder? ¿Qué? ¿Así decimos? Así le decíamos y mi papá me rompía el hocico, perdón, la boca. ¿Cómo se dice? Mande usted. ¿Sí o no? Y era bonito.
Era bonito porque estabas a la disponibilidad. Hijo, mande usted. Y ahora, ¿qué quieres? No estamos enseñando a los hijos a estar atentos para escuchar. ¿Y saben por qué no? Porque los papás tampoco lo hacen. Así de fácil. No están atentos a escuchar. Bueno, Moisés resulta que salió a caminar, echando así como la representación que hicieron aquí los jóvenes del grupo, ahí, con la voz, y y que Jesús de ahí, bueno, y entonces Jesús sale a caminar, y de repente ven que están maltratando a un judío. ¿Qué hace Moisés? Escucha. Claro, él escucha no solamente es con los oídos, ¿no? Está atento y ve que lo están maltratando. Ahí responde porque lo están maltratando. Y él quiere ayudarlo, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hace Moisés? Mata al egipcio. Y al día siguiente, como si nada, Moisés, muy quitado de la pena, pues sigue. Y entonces ve que 2 judíos se están peleando. Y ahí va de metiche, como ustedes comprenderán. A veces hay que saber escuchar y cuándo hacerse de la vista gorda. Pero este metiche va y se mete. Y entonces los judíos le dicen, ¿y tú qué? ¿A poco me vas a matar como mataste al egipcio? ¡Uy! Húyele, compadre. Tuvo que salir huyendo porque lo querían ya matar, porque era no un pecado, era un castigo que un judío matara a un egipcio. Se pagaba con la muerte, aunque fuese el hijo adoptivo de la princesa de Egipto. Bueno, hasta aquí esto no sale en las lecturas, pero pues Moisés tiene que salir por haber querido ayudar, tiene que salir del lugar en donde estaba en su palacio, tenía todo y lo perdió por responder. Pero lo interesante aquí, que no primero, ¿a quién debió haber escuchado primero? ¿Al que estaba sufriendo? ¿O a Dios? ¿A quién? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Yo lo voy a arreglar a mi manera. Yo voy a solucionar el problema porque soy Juan Camaney. Si yo puedo, ahí voy de metiche, como ustedes. ¿Cuántas veces se han querido salir y le sale el tiro por la culata? Para los que no sepan, el rifle, la parte de abajo, la rifle, por donde sale la bala es acá y la culata es acá. Entonces, disparas y en lugar que te salga por acá, te das a ti mismo. Por eso salió el tiro por la culata. ¿Cuántas veces por andar de buen samaritano las cosas salen peor? Levante la mano, ¿cuántas veces les ha pasado a ustedes? ¿A quién le ha pasado? No digas que a todos porque no vives con ellos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido primero a escuchar a quién. Entonces, Moisés quiso ayudar a su manera, no funcionó. Pasa un tiempo, Moisés se casa, tiene a su mujer Séfora, tiene a sus hijos, trabaja para su suegro, está cuidando, según esto, como dice el texto, dice así, mas Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, o sea, ya ni tenía él algo suyo, pero ya había hecho su estatus, tenía su familia, ¿sí o no? Tenía su familia, tenía su esposa. Y entonces aquí hay algo bien interesante. Dios siempre llama, siempre nos está llamando. A veces es a través de un problema. Y yo lo veo, mi papá tiene un problema, mi mamá tiene un problema, pero tengo que hacerlo a través de Dios, porque si no lo voy a hacer yo a mi manera. Y en lugar de ayudar, puedo dañar, o daño casi siempre. Entonces, en este caso hay un fenómeno sobrenatural. Dios llama a Moisés. ¿Cómo lo llamó? Vio que algo se estaba quemando pero no se consumía. La zarza ardiendo, ¿sí? Y entonces dice, algo está pasando, voy a ir a ver. A lo mejor otras personas lo habían visto y dicen, no, ¿para qué me acerco? ¿Quién sabe qué cosas raras están pasando? Pero quien oyó o quien vio y respondió fue Moisés. Y a partir de ahí, Moisés aprende a escuchar. Aprende a escuchar. Y es una de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que aprender. Siempre. El problema es que a veces escuchamos sin Dios y en lugar de ayudar, dañamos.
Voy a poner un ejemplo que ya les he compartido. Es un poquito simpático, pero da mucha enseñanza. Resulta ser que una señora conocida tenía el problema que su esposo todas las noches, varias veces en la noche, se paraba a hacer del baño, a hacer del uno, porque tenía problema con la próstata. Y pues era ya un problema porque cada vez que se levantaba prendía la luz, y luego que los maridos son tan tiernos que no les importa despertar a quien sea, ¿no? ¿Sí? O sea, se paran, mueven toda la cama, parece que están así, y la mujer se desperta. Entonces la mujer no dormía, hasta que le dice, ¿sabes qué? Vamos al médico. Bueno, pues fueron al médico. No se preocupe, usted tiene problema en la próstata, le voy a dar sus pastillitas. Y sí, dicho y hecho, empezó con las pastillitas, y una noche tan tranquila para él y para ella. Resulta ser que esta mujer se encuentra con su amiga de años, y ¿sabes qué? No puedo dormir, porque es que voy muchas veces al baño. Ha de ser tu próstata, ha de ser tu próstata, tómate estas pastillas. ¿Y qué creen? Le dio las pastillas de la próstata a la mujer. Para los que no sepan, la mujer no tiene próstata. Puede ser protestante, pero eso es otra cosa. Eso sí, protestante mucho las mujeres, pero no tiene próstata. La próstata es parte del cuerpo del hombre. Entonces, ¿quiso ayudar, sí o no? Pero la dañó, le inflamó más la próstata a ella. Entonces, tengo que aprender a escuchar a Dios. ¿Para qué? Para que lo que Dios ve me mande a mí a ayudar. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Dios le habla, él escucha. Entonces, la primera parte de la oración es saber que Dios me va a llamar. Me puede llamar a través de una persona, pero yo tengo que estar en sintonía de lo que Dios me pide, porque si no yo lo voy a hacer a mi manera. Y esto es bien importante. Estaba desayunando hace rato en la cafetería, y uno de los muchachos que está ahí en controles, Pedro, me preguntó, padre, ¿y usted le pidió una señal a Dios para saber si lo quería como sacerdote? Le dije, no, yo no le pedí nada, yo ni quería ser sacerdote, porque Padre Rayito ha contado que antes de su ordenación, él le pidió a Santa Teresita una intercesión de que le mandaran una rosa. ¿Rosa era? ¿Si era rosa madre? Ay, ya no tengo monjas ahí. Bueno, una flor, no me acuerdo qué flor era, pero que le mandara para saber si pues quería que fuera sacerdote. Le digo, no, yo ni siquiera pedí una señal, yo no quería ser sacerdote, pero oí la voz de Dios. Fue en un momento en una misa, ya lo he compartido, en un retiro en Oxnard. Fui al retiro, no aprendí nada, pero estuve en el retiro. Sí, porque yo iba a aprender, pero me pusieron de camarón, así como está este caballero. El Padre Rayito empezaba con unas cámaras, pero parecían de la época de los Picapiedra. Pues estoy hablando hace de 20 años, no más, 21 años. Pues eran cámaras así bien chafitas, pero eran las que teníamos. Y el padre me dice, pues yo fui de metiche, porque ni siquiera era misionero. Yo era nada más un laico como ustedes, que venía desde Ensenada todos los domingos con mi grupo de jóvenes. Los metía a todos en el carro, éramos como 20 o 30 en un carrito que tenía. Me daba risa porque eran como los Picapiedra, una cabeza por acá, la pata por allá, la mano, pero veníamos todos en bola, eso era bien. Entonces, cuando llegábamos en bola, y pues el Padre Rayito ya llegó el médico y su banda, Bueno, él iba a dar un retiro, le dije, oiga, padre, ¿puedo? Sí, acompáñame. Bueno, pues fui. No entendí nada porque allá los gringuitos, con todo respeto, en los retiros son bien simpáticos. Hay un retiro en los convention centers, que les llaman, y entonces en el mismo momento hay diferentes predicadores. Así es de cuenta como si fueras a la tienda a comprar. Aquí tienes de chile, de dulce y de manteca. Entonces había varios predicadores en diferentes salones al mismo tiempo. Y el padre me mandó a grabar a un predicador. Y bueno, pues no le entendí nada al predicador, pero lo grabé. Caso es que terminó el retiro, yo me tenía que regresar porque tenía que trabajar en el hospital. Y el padre me dice, no te vayas, mira, estamos cansados, te vas a ir solo, es peligroso, mejor quédate. Bueno, pues me hizo manita de coche y digo, no, está bien, no voy. Me reporté en el hospital, dije que no llegaba. Y en esa misa,
En el momento de la consagración, yo estaba hasta atrás en el Convention Center en Oxnard, California, 1994, en un retiro. Y en el momento de la consagración oí que Dios, no lo oí con estos oídos, yo lo oí en el sentido de sentir la necesidad de aprender a amar a Dios, porque no lo sabía amar, para poder enseñar a otros a amar a Dios. Después de ahí ya no lo pensé, renuncié a mi trabajo, regalé mi casa, regalé mi carro para meterme como misionero. Después el padre Rarito me dijo que era menso, que mejor hubiera donado todo a la comunidad, pero bueno, yo no sabía. El caso es que sentí la necesidad, porque Dios me llamó. Y repito, no fue una voz, tampoco me mandó un WhatsApp, ni mucho menos, porque no se inventaba todavía el WhatsApp en aquel tiempo, ni computadoras, apenas empezaban las computadoras. Pero Dios me llamó y apenas estoy aprendiendo a escuchar todavía, aunque Dios me llamó una vez, me sigue llamando. Y me sigue llamando en las necesidades, porque ve la opresión de su pueblo. ¿Ve la qué? Esas fueron las palabras de Dios a Moisés, ¿sí o no? Le dijo claramente, le dijo, bueno, primero algo interesante, ¿no? Cuando Moisés fue a ver, Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse. Voy a ver de cerca esa cosa tan extraña. Dios nos puede llamar a través de un problema, nos puede llamar a través de un retiro, a través de una predicación, a través de una enfermedad, a través de una cosa buena, pero Dios siempre está hablando. Si yo aprendo a estar atento, a escuchar. A veces en nuestra oración es un monólogo, hablo y quiero llenar el espacio con rosarios, con novenas, con décimas, con primeras, con tantas, que no es que sean malos. Pero si yo no escucho, ¿de qué fregado sirve que yo esté hablando? Dios ya sabe lo que voy a decir, pero tú no sabes lo que Dios te va a pedir. Y si tú no aprendes a escuchar, no estás siendo cristiano. Estás siendo egoísta. ¿Estás siendo qué? ¿Qué es el egoísta? Yo soy el centro. Ego, yo. Ismo, centro. Yo soy el centro. Y yo quiero que me atiendan, y yo quiero que me den, y yo quiero que me escuchen, y yo quiero esto. No. Entonces el Señor quiere que sepamos siempre que Él nos llama. A veces las formas más básicas que nos llama, su palabra. Si yo les pregunto de qué se trató la segunda lectura, ¿cuántos me pueden decir? Mujeres se quejan que sus maridos no los escuchan. Ustedes están peor, porque Dios les habla y no lo pelan. Dios les habló en la segunda lectura. ¿Cuántos pusieron? Ya no les pido de qué se trató, de qué carta fue. El San Pablo, bueno. Ahora, el Salmo, hasta lo cantó bien bonito, ¿sí o no? Yo quiero cantar como la Lope, aunque está platicando ahí. Bueno, ¿qué decía el Salmo responsorial? A ver, ¿lo cantaste o no lo cantaste? Pero, ¿lo hiciste tuyo? No, nada más como periquito, ta, 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 ta. Pero no lo hiciste. O sea, no estás. No escuchamos. Entonces, ¿quieres que Dios te hable? Señor, ¿cómo voy a saber si este hombre es con el que me debo de casar? ¿Cómo saber si este es el trabajo? ¿Cómo saber si no escucho lo básico? ¿Voy a escuchar lo complicado? No, ¿verdad? Escucho cuando Dios me dice, me tengo que ir a confesar, perdona. No, ¿por qué lo voy a hacer? No, hombre, sí. Entonces, aprender a escuchar. Ok, este es el elemento. Y entonces Dios llama a Moisés a través de un fenómeno sobrenatural, la llama ardiendo. A mí no fue a través de un fenómeno sobrenatural, fue a través de un fenómeno natural. Cada uno somos diferentes y Dios nos está hablando. Entonces, viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, cuántas personas pasaron por ahí y no voltearon. Pero Moisés escuchó, vio, se detuvo.
Y esto es bien interesante. Le dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias, porque en el lugar que pisas es tierra sagrada. Este es un sentido figurado, obviamente, para nosotros. Es que mientras yo no aprenda a luchar por mi santidad, por la pureza de mi alma, difícilmente voy a poder cumplir la voluntad de Dios. No quiere decir que tenga que ser santo para hacer la voluntad, pero luchar por ser santo es diferente, para poder escuchar y cumplir. Entonces el sentido: quítate las sandalias, o sea, quítate todo lo que traes, perdona, sana, deja toda la porquería que vienes cargando, que no te deja ayudar, que no te deja salir de tu encierro, de tu miedo. Es que nadie me quiere, es que nadie me comprende, es que yo estoy solito. No, deja eso, porque en donde estás es santo, es maravilloso donde se te está llamando, pero tienes que dejar todo esto para que tú puedas responder. Gracias a Dios tenemos un sacramento. ¿Qué sacramento tenemos para que no te duermas? Tú. Shh. ¿Qué sacramento? Y voltea allá. Sacramento de la confesión, para poder dejar todo aquello que no me permite servir a los demás. ¿Para qué me llama Dios? Para servir. Apréndanse esto. Dios quiere 4 cosas de nosotros: que lo conozcamos, que lo amemos, que lo adoremos y que le sirvamos. Nada más. ¿Qué quiere? Que lo conozcamos. Cuando lo conocemos, ¿qué vamos a hacer? Amarlo. Y de conocerlo y amarlo, ¿qué voy a pasar? ¿Qué significa adorarlo? Ponerlo como el centro de mi vida. ¿Quién me motiva? ¿Por quién voy a hacer las cosas? Eso es adoración. En nombre de Dios hago lo que tengo que hacer por Él, para Él y en Él. Pero tengo que conocerlo, tengo que amarlo para luego adorarlo. Y después salgo a servir porque Él me pide. Veo la opresión de mi pueblo. Dice, entonces Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. ¿Qué ha visto? ¿Qué les dije? Que es una de las... Ya dijimos que es el pecado, no estar en el lugar que mi Dios me pone, el daño que yo me hago. ¿Y cuál es lo que aprendimos ahora? Ay, Dios mío, ya me voy. ¿Saben qué? Ya me voy con mi mamá. Ustedes no me pelan. Yo echándole aquí ganas y rollo y ustedes ahí. Ay. Señor, ilumínalos. Si no, elimínalos. No, no es cierto. ¿Qué es el pecado? El pecado nos hace esclavos. ¿No les dije? Al principio de la misa, cuando estábamos viendo el inicio, dije, el pecado nos esclaviza. El pueblo judío estaba esclavizado. Nosotros estamos esclavizados ¿de qué? Del pecado. Dios oye, Dios ve lo que estás pasando, pero lo interesante es que también ve lo que está pasando la otra persona y te está pidiendo que tú seas Moisés, que salga de tu estatus, de tu estar bien, de tu comodidad, de tu establecerte y salir al servicio de tu prójimo, no para juzgarlo, no para atacarlo. Si tu marido te es infiel, Dios te dice, he visto la opresión de tu marido, pero ¿qué haces? No, hombre, tú, pero hasta le das con tiro de gracia. Y Dios te dice, yo he visto la opresión de esa persona que te está dañando. Quiero que me ayudes a salvarlo. Eso es Moisés. Hoy el Señor llama a todos los Moisés y Moisesas que estamos aquí.
ha visto la opresión, ha visto el pecado de aquella persona que te está dañando, llámese esposo, esposa, suegra, ¿sí? O lo que sea. Dios ve la opresión del borracho, del alcohólico, de la prostituta, bueno, en ese sentido, de la prostituta, de la vieja chismosa, del irresponsable, del machista, de la criticona, del flojo, del irresponsable. Todos ellos, de alguna manera, son oprimidos, son esclavos, ¿sí o no?, del pecado. Y Moisés, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que le preguntó Moisés a Dios? A ver, espero que hayan puesto atención porque es fundamental. A ver, Sabdiel, ¿qué le dijo Dios, Moisés a Dios después de que le dijo, he visto la opresión, quiero que vayas y liberes a mi pueblo? ¿Qué le dijo Moisés? No, ¿cómo va a ir? No. Cuando me pregunten tu nombre, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les dijo? Yo soy. ¿Qué significa yo soy? Traducido en el idioma del pueblo judío, ¿cómo se dice? Yahvé. ¿Cómo se dice? No Jehová. Jehová es una transgresión completa del nombre de Dios. El nombre de Dios, el tetragrama de Dios, o sea, tres letras vocales. El pueblo judío no escribe vocales, o no escribía vocales, solamente consonantes. Y el pueblo judío, por la escucha, sabía qué vocales iban entre las consonantes. Entonces, como el nombre de Dios era prohibido mencionarlo, durante siglos se escribía el tetragrama, pero no se pronunciaba. Entonces se perdió a veces el original del sonido del nombre de Dios. Los estudiosos han llegado a la conclusión que lo más cercano es Yahvé. ¿Y qué significa? Entonces, si yo veo a este hombre desgraciado, infeliz, poca ropa, traga de balde, come cuando hay, levanta palitos, borracho, mantenido, haragán, ¿me estás oyendo, inútil? Y está oprimido. ¿Quién lo va a liberar? ¿Yo o el que es? Entonces, ¿qué necesita él? Lo que él necesita es al yo soy. ¿Al quién? ¿Tiene enfermedad? Yo soy tu salud. ¿Tienes soledad? Yo soy tu compañía. ¿Estás oprimido? Yo soy tu libertad. Yo soy lo que necesitas. ¿Sí entienden? Entonces, Dios nos llama a ser Moisés de los demás. Nos llama para servir. ¿Nos llama para qué? Servir. Pero ¿cuándo voy a servir? Primero, conocerlo, amarlo, adorarlo y servirlo. A Dios lo sirvo en mis hermanos. Claro, también lo sirvo pues en la adoración, en todos estos, pero de esto tiene que nacer una persona que está con Dios. No puede estarse haciendo tarugo, tiene que salir al servicio, le urge salir al servicio de los demás. El verdadero adorador, el verdadero que ora a Dios, no es el que se eleva y empieza y luego está levitando, no, es el que se parte el alma en el servicio del prójimo, sale de su comodidad para servir al otro aunque le cueste la vida. Eso es lo que la palabra de Dios nos invita. Porque ¿qué creen? ¿Qué fue lo que dijo Pablo en esta lectura? La última parte. ¿Sí pusieron atención? Es una frase que da miedo. Fíjense lo que dice. Me voy a centrar solamente en esto porque no tengo mucho tiempo. Podríamos hacer hasta un retiro de toda esta dinámica, se me hace muy interesante. Pero Pablo a los Corintios está hablando otra vez de lo que Moisés hizo, el Mar Rojo, en una especie de bautizo. Y sin embargo, la mayoría de ellos desagradaron a Dios, murieron en el desierto. Dice, todo esto sucedió como advertencia para nosotros,
a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No murmuren, ¿no qué? Ustedes como algunos de ellos. Todas las cosas les sucedieron a nuestros pasados como un ejemplo para nosotros. Y fue puestas en las Escrituras como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos. ¿En los últimos qué? No confundan el fin del mundo con el fin de los tiempos. Es muy diferente. El fin del mundo se acabó el mundo. El fin de los tiempos va a empezar tiempos mejores cuando acaben estos tiempos. No me voy a meter en esto porque no es mi intención. No sé si nos toque a nosotros. Ustedes han oído que hemos puesto algunos videos de un señor Antonio Yagüe que habla sobre una serie de manifestaciones que se van a dar próximamente. Si se dan, yo quiero que estén preparados. Y si no se dan, yo quiero que estén preparados. Porque de todas maneras se van a morir. ¿Sí o no? De todas maneras, todos, algún momento nos hemos de morir. Y si no morimos, tenemos que estar preparados para lo que venga. Van a venir cosas maravillosas, pero tengo que estar preparado espiritualmente. Y la mejor manera de estar preparado es aprendiendo a escuchar y a servir, adorando a mi Dios, en el servicio a mis hermanos. Las obras de misericordia. ¿Tuve hambre? ¿Tuve sed? Ahora, ¿estamos entendiendo? Vámonos al Evangelio. Marcelo, ¿de qué se trató el Evangelio? Sirve que lo representen, ¿verdad? Porque como que con las imágenes se nos quedan más fácilmente de la higuera. Pero antes sucedió algo en el Evangelio. Personas que se murieron de repente. Así, iban así, les cayó una torre y otros mueren asesinados. Y entonces Jesús los cuestiona. ¿Acaso estos que murieron así eran más malos que los otros? ¿Y qué dice Jesús? No. Y si ustedes, ¿no qué? No se convierten, perecerán de la misma manera. Ay, ¿me va a aplastar una torre? ¿O me van a asesinar? ¿Eso se refiere el Señor? No, Él lo va a explicar más adelante. Lo va a explicar en la parábola. ¿Cómo murieron ellos? No, sin frutos. Por eso pone, cuando termina de decirles, hey, ¿ustedes creen que estos que murieron aplastados eran peores que ustedes? No, y si ustedes no se convierten, van a morir así. Y si ustedes creen que los que murieron asesinados por Herodes eran peores que ustedes, no, y si ustedes no se convierten, van a morir así. ¿Cómo? Él lo explica en la parábola y dice: entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, fue a buscar higos y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado, córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año, voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da ¿qué? Si no, al año que viene la cortamos. Fin de los tiempos. Estamos en los fin de los tiempos. Ya es tiempo de dar frutos. ¿Qué frutos has dado? No empieces a pensar, es que mi marido. Aquí son tus frutos, independientemente si el hombre o la mujer está funcionando, si el hombre o la mujer está cumpliendo con su parte, tú tienes que dar frutos a Dios en él. A lo mejor no está funcionando porque está esclavo de la pornografía, está esclavo del alcoholismo, está esclavo de la infidelidad, está esclavo de algo. ¿Y qué crees? Dios te llama a liberarlo. Y no quiere decir que lo vas a agarrar de las greñas y vente, vámonos, órale. No, hay muchas formas de hacerlo. Y una de ellas es el servicio en Dios. A veces el servicio no es algo que se ve, pero es el ofrecimiento de mi dolor por la conversión del desgraciado infeliz de mi marido, o por la vieja histérica hipocondriaca menopáusica de mi mujer, por decir algo, porque también están los compañeros del trabajo, están también los que me han dañado. Ellos están oprimidos.
Y Dios ha visto su opresión, porque Dios no quiere que se pierda el pecador, quiere que se salve. No que se pierda, no, que se salve. Y necesita de muchos Moiséses. ¿Cuántas almas has ganado para Dios? Piénsalo. ¿Cuántas almas? Son los frutos. No solamente es ayudar, que es bueno. Las obras de misericordia son maravillosas. 7 corporales, 7 espirituales. Pero si eso no me lleva a que esa persona, a través de mi servicio, conozca a Dios, no son frutos. Porque lo estoy haciendo, qué bueno soy. Y me dan una placa conmemorativa por las veces que he dado limosna. Sí, una placa dice, placa conmemorativa por todos los centavos que dio de limosna durante toda su vida. No te sirve de nada. Es que, y queremos una placa conmemorativa. Padre, es que yo he hecho tanto por mi marido. Es que ay, no te preocupes, la próxima vez voy a mandarte a hacer una placa conmemorativa. Señora que ha dado todo por su marido y nadie la pela. Ya tienes ahí tu aplauso. Suena fuerte, ¿verdad? Pero el Señor es claro. A cada uno nos habla. Entonces, pongan atención. Dios te está hablando para que sirvas, para que logres ayudar a Dios en su obra de redención. Pero si es más grande tu dolor, si es más grande tu odio, si es más grande tu tristeza, si es más grande tu egocentrismo, no vas a dar frutos. Y un día te van a cortar. ¿Cuándo te cortan? Cuando te mueres. Y lo primero es, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, tuve sed, los de mi derecha ya se salvaron. Todos ustedes. Los de la izquierda, malditos. Así dice. Todos los que están en la izquierda fueron bien gachos. Y todos los de la derecha, miren, hasta véanlos, denle que les dé envidia. Véanles la cara de santidad. Y aquí, véanle los cuernos y la cola. Las obras. Pero no es lo mismo ayudar a alguien por mi fuerza, Moisés, cuando quiere ayudar a un judío, hacerlo en nombre de Dios, porque lo escucho, y me manda a liberar, no a un judío, a todo un pueblo. ¿Y qué creen? Moisés era como yo, bien menso. Moisés era tartamudo, y Dios lo llamó, a pesar que había asesinado. Dios lo llamó. Entonces, no importa lo que tú hayas hecho, óyelo bien, si has sido infiel, si has sido borracho, si has sido prostituta, si has abortado, si has asesinado, si has sido narcotraficante, si has violado, Dios te llama a ti, Moisés. Primero, para que tú descubras que lo que Él está pidiendo es sagrado, es santo. Purifícate, confiésate. Y si no estás preparado, acércate a recibir los sacramentos, a prepararte para recibir los sacramentos. Pero por favor, no te hagas el sordo. Cuando tú ves que alguien te está dañando, es Dios que te está diciendo, hey, esa persona está oprimida, necesito que me ayudes. A lo mejor no se deja ayudar y tú le dices, Padre, ¿qué le digo? Pero ¿qué tal tu ofrecimiento por la liberación de él? Lo que Él te ocasiona, lo ofrecemos por su salvación. Y te conviertes en un enviado de Dios. Ahora, Jesús hace lo mismo, pero ya no les llama a Moisés. ¿Cómo les llama? Apóstoles. ¿Cómo les llama? ¿Qué tenemos que ser? Apóstoles del Señor. Nos ponemos de pie. Cierren sus ojitos. Vamos a pedirle a Dios perdón por ser sordos, por ser egoístas, porque muchas veces desde nuestra infancia no quisimos ayudar a nuestros padres, porque era más importante jugar
¿O era más importante descansar? ¿O era más importante nuestra escuela, nuestros noviazgos, nuestros amigos, nuestro deporte, que ayudar a nuestros viejos? Y luego nos enojábamos porque ellos estaban de malas. Qué egoístas fuimos. Qué egoístas fuimos con nuestros hermanos. Cuando ellos nos pidieron, nosotros no quisimos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no cuidan las cosas. O a lo mejor porque me da enfado no encontrar las cosas. O porque simplemente no quiero. Porque me lastimaron. Porque cuando yo les pido no me daban. Y al contrario. Pero eso sí querían que yo lo hiciera. ¿Y cuántas veces no nos justificamos en lo que ellos no hacían? Papá, mamá, hermanos, amigos, abuelos, tíos. ¿Cómo me piden algo si ellos no lo hacen? Y nos justificábamos para crecer en nuestro egoísmo, en nuestra incapacidad de escuchar la voz de Dios. Pidamos perdón a Dios por todos esos amigos, compañeros de escuela, que a lo mejor estaban pasando por momentos difíciles. Y yo cómo los juzgué, cómo les hice bullying, cómo los ataqué, cómo los critiqué. A lo mejor había jóvenes ahí que ya se drogaban y los catalogaba, los juzgaba. Yo no sé si ellos cayeron en eso por soledad, por abuso sexual, porque no tenían padres, por lo que ustedes quieran. Pero yo fui juez de ellos, de la chamaquita o del chamaquito que era el gandalla, era el que golpeaba a todo mundo. Probablemente a él lo golpeaban y era oprimido por la violencia en su casa y por eso él también era violento. O la niña que buscaba, y ella no lo sabía, pero buscaba cariño y pasó por toda la escuela. Todo mundo había tenido sexo con ella y qué facilidad para juzgarla y no haber escuchado lo que Dios me pedía. No pude ver esa zarza ardiendo porque yo estaba centrado en mi mundo, aunque era un niño tal vez, pero ya desde niño me volví indiferente porque no supe perdonar o no supe pedir perdón, porque también a mí me lo hicieron y como me lo hicieron, yo me cerré y no fui capaz de ver esa zarza ardiendo que me estaba llamando. A lo mejor ya de grande lo descubro, pero ¿cuántas personas, a cuántas personas yo dañé, yo juzgué? Compañeros de escuela, amigos, enemigos. Es en esos noviazgos. Pidamos perdón, porque no supimos escuchar las necesidades verdaderas y a lo mejor solamente fuimos egoístas mientras yo me sentía bien o mientras yo obtenía lo que quería. Qué egoísta fui. Señor, no escuché tu voz. ¿Cuántas veces a lo mejor algunos de ellos quisieron compartir? Y lo hicieron, pero yo los quise ayudar. No te dejes, mejor salte o mejor aborta. No, sí es cierto, te hicieron un mal. Llénate de odio, no te dejes. Yo estaba ayudando a tantas personas a mi manera. Y lo único que lograba era la muerte en ellos. Y mi propia muerte. ¿Cuántos consejos dados? ¿Cuántas sugerencias y apoyos dados que no eran de Dios? Que nosotros creíamos que era lo mejor, pero en nuestro egoísmo no supimos oír. Vamos a decir, Señor Jesús, Señor Jesús, yo me quito las sandalias yo me quito las sandalias delante de ti. delante de ti. Esas sandalias Esas sandalias que traen el camino, que traen el camino, el polvo el polvo de esas acciones, de esas acciones, de esos egoísmos, de esos egoísmos, donde no supe escuchar, donde no supe escuchar, ni supe ver ni supe ver esa zarza esa zarza que estaba ardiendo que estaba ardiendo en los problemas, en los problemas, en las dificultades, en las dificultades, en las acciones en las acciones de los niños, de los niños, de los jóvenes, de los jóvenes, de los adultos, de los adultos, que me tocó vivir, que me tocó vivir, convivir con ellos. convivir con ellos.
Pido perdón, Señor, Pido perdón, Señor, porque a muchos de ellos porque a muchos de ellos yo los quise ayudar yo los quise ayudar a mi manera, a mi manera, con mis fuerzas, con mis fuerzas, con mi capacidad, con mi capacidad, con mis ideas. con mis ideas. Y lo único que hice Y lo único que hice es hacerlos más cautivos es hacerlos más cautivos del odio, del odio, del pecado, del pecado, del placer. del placer. ¿A cuántos de ellos ¿A cuántos de ellos yo invité yo invité a tomar, a tomar, a divertirse a divertirse al margen de Dios? al margen de Dios? ¿A cuántos de ellos ¿A cuántos de ellos los incité los incité a no dejarse, a no dejarse, a terminar ese matrimonio, a terminar ese o matrimonio, a abortar, o a abortar, o a devolver con la misma moneda o a devolver con la misma moneda lo que les habían hecho? lo que les habían hecho? Pido perdón Pido perdón por no escucharte a ti, por no escucharte a ti, por no conocerte, por no conocerte, por no amarte, por no amarte, por no adorarte por no adorarte y no servirte. y no servirte. Señor Jesús, Señor Jesús, te entrego estas sandalias te entrego estas sandalias y pido perdón. y pido perdón Y me perdono y me perdono por todo el daño por todo el daño que yo mismo que yo mismo me he ocasionado me he ocasionado durante toda mi vida. durante toda mi vida, Por ese egoísmo por ese egoísmo que no me permitió que no me permitió salir de mi comodidad, salir de mi comodidad, de mi bienestar, de mi bienestar, de esa seguridad de esa seguridad que me daba la casa, que me daba la casa, el trabajo, el trabajo, el dinero el dinero o las personas. o las personas. Por miedo de perder todo eso, Por miedo de perder todo eso, no supe servir. no supe servir. Pido perdón Pido perdón y me perdono. y me perdono. Y también en tu Y nombre, también en tu nombre, con el poder de tu sangre con preciosa, el poder de tu sangre preciosa, yo perdono yo perdono a todos aquellos a todos aquellos que no supieron ser Moisés, que no supieron ser Moisés, que no supieron ser que apóstoles, no supieron ser apóstoles, no supieron oír que no supieron la oír voz de Dios, la voz de Dios, que les decía que les decía que yo estaba cautivo, que yo estaba cautivo, que yo estaba oprimido que yo estaba oprimido por el faraón, por el faraón, o sea, el pecado, o sea, el pecado, y me juzgaron. y me juzgaron. Incluso me dieron consejos Incluso me dieron consejos que me hicieron más esclavo que me hicieron más esclavo y me hicieron caer más y me hicieron caer más en el pecado. en el pecado. Yo perdono Yo perdono a mi papá y a mi mamá a mi papá y a mi mamá porque no escucharon la voz de Dios porque no escucharon la voz y no de Dios supieron amarlo, y no supieron amarlo, adorarlo adorarlo y no supieron servirlo. y no supieron servirlo. En nosotros, En nosotros que fuimos sus hijos, que fuimos te sus perdono, hijos, papá, te perdono, por tu papá, egoísmo, por tu egoísmo, porque estás enfermo porque estás enfermo del alma del alma y a lo mejor del cuerpo, y a lo mejor del cuerpo, pero tu egoísmo pero tu egoísmo no te permitió ver no te permitió ver todo el daño todo el daño que tú me hiciste que tú me hiciste con tus vicios, con tus vicios, con tus borracheras, con tus borracheras, con tu violencia, con tu violencia, con tu irresponsabilidad, con tu irresponsabilidad, con tu abandono. con tu abandono. Yo te perdono Yo te perdono por ser ciego, por ser ciego, por ser sordo, por ser sordo, por no entender por no entender la voz de Dios. la voz de Dios. Ahora entiendo Ahora entiendo que tú estabas cautivo que tú estabas cautivo y a lo mejor sigues cautivo. y a lo mejor sigues cautivo. Por lo pronto, Por lo pronto, yo te perdono. yo te perdono En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Nada me debes. Nada me debes. Jesús ha pagado por ti. Jesús ha pagado por Y ti. también perdono a mi mamá
Perdono a mi mamá. por todos sus errores, Por todos sus errores. por todas las veces Por todas las veces. que no escuchó a Dios Que no escuchó a Dios. y me lastimó a mí, Y me lastimó a mí. lastimó a mi papá, Lastimó a mi papá. a mis hermanos. A mis hermanos. Te perdono, mamá, Te perdono, mamá. porque me dañaste Porque me dañaste. y no supiste ser Moisés, Y no supiste ser no Moisés. supiste entender a mi papá, No supiste entender a mi papá. que era esclavo del pecado, Que era esclavo del pecado. y te volviste su Y juez te volviste su juez. y su verdugo. Y su verdugo. Te perdono, mamá, Te perdono, mamá. en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. porque me enseñaste Porque me enseñaste a juzgar a juzgar a mi propio Padre, a mi propio a Padre. renegar de Él. A renegar de Él. Te perdono y te libero Te perdono y te de libero esta carga. de esta carga. También perdono También perdono a mis demás familiares, a mis demás familiares, a mis hermanos, a mis hermanos, abuelos, abuelos, tíos y primos, tíos y primos, que también que también no supieron escuchar no supieron escuchar a Dios a Dios y los consejos, y los consejos, ejemplos ejemplos que me dieron. que me dieron. Muchas veces me llevaron Muchas veces me llevaron a ser más esclavo, a ser más esclavo, porque algunos de ustedes porque algunos de ustedes yo los admiraba yo los y admiraba quise imitarlos, y quise imitar, quise aprender quise aprender lo que ustedes hacían. lo que ustedes hacían. Por eso yo les perdono Por eso yo les perdono en el nombre de en Jesús. el nombre de Jesús. Y perdono a esos Y amigos perdono a esos amigos que en su ignorancia que en su ignorancia me aconsejaron me aconsejaron entrar al vicio, entrar al vicio, probar el alcohol, probar el alcohol, probar la droga, probar la droga, probar el sexo, probar el sexo, probar la violencia. probar la violencia. Yo les perdono Yo les perdono a aquellos que me aconsejaron aquellos que me aconsejaron ser violento, ser violento, abandonar a mis padres, abandonar a mis padres, asesinar a mi hijo. asesinar a mi Yo hijo. les perdono Yo les perdono por toda la cizaña por toda la cizaña que pusieron en mi que corazón. pusieron en mi corazón. Les perdono Les perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. También a aquellas personas También a aquellas en las que personas tuve una relación amorosa, con las que tuve una relación en ese amorosa, noviazgo, en ese noviazgo, y que también me dañaron. y que también me dañaron. No supieron escuchar a Dios No supieron escuchar a Dios y me influyeron y me influyeron en forma negativa. en forma negativa. Yo les perdono. Yo les perdono. Y perdono a mi familia Y actual, perdono a mi familia actual, a mi pareja, a mi pareja, por todas las veces por todas las veces que no ha sabido escuchar a Dios. que no ha sabido escuchar a Dios. Te perdono Te perdono por tu egoísmo. por tu egoísmo. Te perdono Te perdono por tus malos por consejos, tus malos consejos, por tu mal ejemplo. por tu mal ejemplo. No quiero estar atado No quiero estar atado a esta situación. a esta situación. Yo quiero ser Moisés. Yo quiero ser Moisés. Y a todas estas personas Y a todas estas personas que me han dañado que me han dañado y que yo he dañado, y que yo he dañado. dejo las sandalias Dejo las sandalias delante de Dios delante de Dios y me pongo unos zapatos y me pongo unos zapatos nuevos nuevos que me van a guiar que me van a guiar en la escucha en la escucha y en la obediencia, y en la obediencia, en el servicio, en el servicio, aunque me cueste la vida. aunque me cueste la vida. Señor Jesús, Señor Jesús, yo quiero dar frutos. yo quiero dar frutos. El día de mañana El día de mañana que tú me llames, que tú me llames, no quiero ser como esa higuera. no quiero ser como esa higuera. Quiero poder decir Quiero poder decir o quiero poder presentar o quiero poder presentar las almas las almas por las cuales yo luché por las cuales yo luché por liberar por liberar a través de mis palabras, a través de mis palabras, a través de mis enseñanzas, a través de mis de mis enseñanzas, testimonios, de mis de testimonios, mi ejemplo, de mi ejemplo, pero sobre todo pero sobre todo de mi sufrimiento de mi sufrimiento ofrecido ofrecido por ellos. por ellos. Ahora, Señor, Ahora, Señor, te pido que me quites te pido que me quites toda esta carga toda esta carga que Satanás que Satanás ha hecho en mí, ha hecho en mí, me tiene atrapado me tiene atrapado en mis egoísmos, en mis egoísmos, en mis miedos,
en mis miedos, en mis vicios. en mis vicios. Por eso, Señor, Por eso, Señor, en tu nombre, en tu nombre, con el poder de tu sangre con el preciosa, poder de tu sangre preciosa, yo reprendo a Satanás yo reprendo a Satanás y a todos sus ángeles, y a todos sus, a todos sus ángeles, demonios. a todos sus demonios. Reprendo a Satanás Reprendo a Satanás y a todas sus obras y a todas sus obras y a todas las personas y a todas las que se personas dedican a hacer el mal que se dedican a hacer el mal a través de muchos a medios, través de muchos medios, como la brujería, como la brujería, hechicería, hechicería, magia, magia, espiritismo, espiritismo, espiritualismo, espiritualismo, evocación de los muertos, evocación de los muertos, adivinación, adivinación, ocultismo, ocultismo, la Santa Muerte, la Santa Muerte, masonería masonería y todo aquello y todo aquello opuesto a Dios, opuesto a Dios, como la astrología como la astrología y la adivinación, y la adivinación, control mental, control mental, curaciones curaciones por medio de actos por medio de actos o acciones o acciones opuestas a Dios. opuestas a Dios. Los reprendo, Los reprendo, los ato y los amordazo, los ato y los amordazo, los corto y los destruyo los corto y los y destruyo, los mando a los pies y los mando a los de pies Jesús de Eucaristía Jesús Eucaristía para ser liberado para ser liberado y ser sanado. y ser sanado. Ahora te entrego, Señor, Ahora te entrego, Señor, esta enfermedad, esta enfermedad, estos dolores, estos dolores, estas dolencias, estas dolencias, estas incapacidades estas incapacidades que la enfermedad que la enfermedad me han traído. me han traído. Yo te la ofrezco Yo te la ofrezco por la liberación por la liberación de las almas de las almas que por mi culpa que por mi culpa estaban cautivas estaban cautivas o están cautivas. o están cautivas. También te lo ofrezco También te lo ofrezco por mi familia por mi familia y por mí mismo. y por mí mismo. Y si es tu voluntad, Y si es tu voluntad, y si tú crees que te puedo servir mejor, y si tú crees que te puedo servir mejor, sano sano y no enfermo, y no enfermo, te entrego, Señor, te entrego, Señor, cada célula, cada célula, cada tejido, cada tejido, cada órgano, cada órgano, aparato o sistema aparato, sistema que haya sido dañado, que haya sido dañado, que esté enfermo, que esté enfermo, que no esté funcionando. que no esté funcionando. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, por los méritos por los méritos de su encarnación, de su encarnación, vida, vida, pasión, pasión, muerte muerte y resurrección, y resurrección. yo me declaro Yo me declaro libre y sano. libre y sano. Y también a mis seres Y queridos, también a mis seres queridos, enfermos, enfermos, en la mente, en la mente, en el corazón, en el corazón, en el alma en el alma y en el cuerpo. y en el cuerpo. Y concédeme Y concédeme saber servirlos, saber servirlo, pero no como yo quiero, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. sino como tú quieres. Gracias, Señor. Gracias, Señor, Que ahora mi vida que ahora mi vida sea para conocerte, sea para conocerte, para amarte, para amarte, para adorarte para adorarte y para servirte. y para servirte. Si no tengo las tres primeras, Si no tengo las tres primeras, difícilmente difícilmente podré cumplir con la cuarta, podré cumplir con la cuarta, porque para servir porque para servir tengo que estar preparado tengo que estar preparado a renunciar a renunciar a lo que quiero, a lo que quiero, a mi comodidad, a mi comodidad, incluso incluso a sufrir a sufrir y a morir y a morir, si es necesario. si es necesario. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por tu infinito amor. por tu infinito amor. Gracias, Señor, Gracias, Señor, porque todavía no has cortado porque todavía no has cortado la higuera de mi vida la higuera de mi vida y has permitido y has permitido que tus hijos que tus hijos que están moviendo que están moviendo la tierra, la tierra, la están abonando la están abonando para que yo dé fruto. para que yo dé Gracias fruto. por todas las personas Gracias por todas las personas que están orando por mí, que están orando, que están intercediendo, que están intercediendo, que están ofreciendo que están sus ofreciendo sacrificios su sacrificio para que yo deje de ser para que yo deje de esa ser higuera estéril. esa higuera estéril. Señor Jesús, Señor Jesús, gracias por un año más gracias por un año de darme la oportunidad
de darme la oportunidad de darte mis frutos. de darte mis Bendito seas, frutos. Bendito seas, alabado seas, alabado seas, glorificado seas. glorificado seas. Amén. Amén. Agachen su cabecita, pongan sus manos en su corazón. Lo hermoso de mi Dios es que aunque no tengas nada, si tú le entregas tu don más preciado, tu voluntad, ya eres un hombre y una mujer nueva. A veces nos ponemos a pensar, pero me cuesta esto, me cuesta aquello. No, entrega lo más preciado que tienes, tu voluntad. Y entonces es cuando el Señor irá haciendo grandes obras a través de ti. Liberará a tu pueblo, tu familia. Liberará a tu pueblo, tus amigos. Liberará a tu pueblo, tus enemigos. Pero Él quiere hacerlo a través de ti. Por eso yo los bendigo como sacerdote. Soy indigno, pero Él me ha llamado. Yo a veces respondo y a veces le fallo. Pero aún así, Él me llama. Y me llama a bendecirlos. Me llama a liberarlos, a sanarlos. Me llama a predicarles su palabra, a llenarlos de su amor, de su poder y de su misericordia. Con esta autoridad yo los bendigo, pero también los libero. Los libero de todas esas ataduras, los libero de todos esos vicios y miedos. Tengo el poder para hacerlo, como tengo el poder para perdonar y hacerlo presente. Tengo el poder para hacerlo, pero lo hago por Dios en ustedes. Y en ustedes también, para que empiece esa liberación de sus familiares, para que empiece esa liberación y puedan ellos también un día presentar frutos. Yo los bendigo y los cubro con la sangre de mi Señor y los declaro libres y sanos de toda enfermedad, de toda obsesión, opresión, de todo ataque de Satanás, para que den testimonio de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Sí se entendió la prédica? Ahora depende de ustedes. Yo creo que tenemos mucho que hacer. Solamente escuchen, hagan las cosas a la manera de Dios y verán el poder y la gloria de Dios. Amén. Bueno, si les parece, vamos a renovar nuestro ID, nuestra identificación, lo que nos da la fortaleza de lo que somos, que es lo que creo. Y lo que creo me sostiene, lo que creo me da fuerza, lo que creo me permite mantenerme firme en todos los sentidos. Por eso, con mucha devoción, con mucha conciencia de lo que decimos, vamos a profesar nuestra fe diciendo: yo confieso ante Dios. Ay, perdón. Estaba pensando en esto y diciendo, bueno, me faltó decirles pero sí, hasta el padrecito se equivoca, Y luego que está medio ruquito, pues bueno, estoy haciendo el acto de contrición en lugar de decir el credo, y todos me siguieron. Fíjense, hasta dónde la responsabilidad, y todos así, ya confío. No, sigue el acto de, por favor, que no saben misa, sigue el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Los voy a invitar a que mediten el credo. Meditado y entendido y vivido, les va a dar una gran fortaleza espiritual. Por eso quise que le diéramos un poquito de énfasis y de profundidad al credo. Van a ver las maravillas. Bueno, vamos a continuar presentando nuestra ofrenda. Pongan sus manitas para bendecir sus trabajos. Y todo lo que vayan a hacer en nombre de Dios, al servicio de Él, en los más necesitados. Ya sea obras de misericordia, ya sea que ayuden en una iglesia, económicamente, en tiempo, en lo que sea. Y yo bendigo eso. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos que hoy te presentan esta ofrenda, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento. los que van a hacer su ofrenda pasan, los demás se sientan.